Hoy que vamos a estar trabajando, hoy vamos a estar trabajando ya sobre esta tercera sesión, sobre todo lo que tiene que ver con prototipado de la propuesta de valor. Por ahí estaba escuchando que uno de nuestros compañeros es nuevo y al parecer como que hasta trabaja con una panadería artesanal, genial. Todo este tipo de talleres para estos nuevos negocios les ayuda justamente a materializar y poner en marcha todo lo que ustedes desean poner o disponer para el mercado. Y más hoy, una sesión como lo que es hablar de prototipado, en donde justamente, por ejemplo, el caso del pan artesanal es un producto que está muy vigente. Es un producto que también está asociado a todo lo que es el sector de alimentos, transformación, comida saludable y demás, pero también hay que pensar justamente cómo innovar en todo lo que es la propuesta de valor para que no solamente sea pan por pan, por decirlo así, como por tomar, por ejemplo, a nuestro compañero. Bueno, para quienes no me conocen, entonces, pues yo soy el fundador de Booping, que es la empresa que está operando estos diferentes programas para el programa de emprendimiento de la Universidad de Antonio Nariño. Ya los he acompañado en las diferentes sesiones y hoy también los voy a estar acompañando. Tenemos 9, casi 10 años de experiencia desarrollando este tipo de programas para diferentes actores del ecosistema. Y además, pues todo esto es en favor de justamente escalar o poner de una mejor forma sus emprendimientos. De ahí que estamos desarrollando este programa en este tercer ciclo, que justamente, como lo vemos en pantalla, ya vamos en la tercera sesión. Recordarles que entonces esta semana trabajamos el día de ayer lunes, hoy martes y vamos a estar trabajando también mañana el día miércoles y lo mismo se repite la próxima semana, lunes, martes y miércoles para el desarrollo de las demás sesiones. ¿Listo? Hoy prototipado ágil de propuesta de valor. Mañana ya hablaremos de todo lo que es definición de productos mínimos viables. ¿En qué se diferencian estas dos sesiones? Justamente hoy nos vamos a enfocar muchísimo en todo lo que es diseñar y prototipar para mañana. Partiendo de lo que hoy veamos sobre prototipo, ustedes tengan una noción mucho más amplia que el prototipo define lo que ya es ese producto mínimo viable, servicio mínimo viable, como en tal ya define lo que es esa propuesta de valor ya estable, replicable, producible de una forma continua para el mercado y de ahí que justamente ya mañana pensaremos bastante en una lógica de cómo desarrollar productos para el mercado y justamente pensar pues que ese desarrollo va con lo que ya es estabilizar el prototipo y además la vigencia futura o todo lo que sea la innovación continua que permita el escalamiento de sus propuestas de valor. Con todo esto, entonces entremos en materia. Hablar de el prototipado de la propuesta de valor, siempre cuando se habla de procesos de prototipado, es cómo materializamos claramente ese producto, ese servicio que queremos ofrecer para el mercado. Em, pero antes de justamente materializarlo, cualquier producto o servicio además que tengamos a la mano, el computador, el celular, la ropa, el servicio médico, demás, es justamente prototipado, pero también es diseñado. Y todo viene de claramente procesos de diseño que se establecen desde el pensamiento hasta una forma aproximada que se le dan a las cosas. Cuando hable de cosas, quiero que entiendan productos, servicios, soluciones digitales. Pero todo esto se hace con una metodología que creo que ya les hemos hablado de ella, o de pronto si la conocen, y si no, pues se las presento, que es justamente el pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño o design thinking es una metodología que tal vez tradicionalmente se creó desde la economía, se ha apropiado mucho más desde las escuelas de diseño, pero hoy el design thinking sirve para cualquier campo de acción, actividad económica o sector, porque pues justamente un abogado cuando escribe un contrato está haciendo design thinking. Un médico cuando receta un medicamento o un tratamiento está haciendo design thinking. No es la misma forma como se trata la gripa, por ejemplo, en cada uno de nosotros. Mm, Cuando se crea un producto para un segmento, para un nicho, con una especialidad o así sea masivo, se hace un proceso de design thinking, pero es ahí donde justamente este pensamiento de diseño está presente en todo lo que justamente consumimos, utilizamos, adquirimos y que como emprendedores se nos vuelve una forma de pensar es para justamente poder empatizar con el mercado
que es lo que nos permite ponernos justamente en los zapatos de los clientes, de esos potenciales consumidores. Pero ponernos en los zapatos de esos consumidores no es esa empatía del ay pobrecito, sino realmente es esa empatía orientada a comprender por qué cada uno de nuestros clientes utiliza lo que utiliza, consume cómo consume, quién influye en el consumo y demás, que es ahí donde uno empieza a comprender la necesidad justamente del consumidor. Tradicionalmente, las empresas se dedicaban a hacer estudios de mercado y con un estudio de mercado a partir de unas encuestas, indagaciones y demás, se establecía una necesidad. Y sí, claramente sirve, pero también hay muchísima información que se sesga y que se condiciona, entonces lo mejor es claramente acercarnos al mercado por esos ejercicios de empatía, de realmente entender el dolor, hablar con los clientes y justamente comprender qué tan profundo es ese dolor o esa condición. Mm, por ejemplo, en uno de los dos proyectos de especialización que yo tuve durante mi posgrado, en el primer semestre desarrollé un sistema de protección a partir de una chaqueta para motociclistas, pero entonces para mí partía del hecho de que sé montar moto, me he caído en moto, sé lo que es la dolencia, sé lo que es el dolor y pensé justamente que ese proceso de empatía me llevaría a comprender que el producto era masivo y no fue así. Realmente comprendí que quienes más necesitan, por ejemplo, nuevas marcas para todo lo que es la protección en sistemas de seguridad para motociclistas no son, por ejemplo, las personas que tienen un poder adquisitivo alto, porque estas son personas que si tienen moto de cilindraje alto, compran marcas reconocidas, establecidas, europeas, profesionales. ¿Quiénes necesitan indumentaria? Justamente, pues si hablamos de una pirámide, como todo el grueso, la mitad de la pirámide hacia abajo. Pero también comprendí que quienes más necesitan esas indumentarias, por ejemplo, pueden ser todas las empresas o todos los usuarios de motocicleta que trabajen pues en empresas de seguridad, despachos, envíos, hasta la misma Policía Nacional, en términos de sistemas de protección, sabiendo que el medio de transporte de la moto ya es un transporte masivo, que justamente en estos roles y profesiones solo se les da una indumentaria, pero no necesariamente es una indumentaria de protección para la movilidad. Y ahí empecé justamente entonces a comprender cómo era el dolor de estos usuarios y además comprender la magnitud del problema, que es lo que nos permite justamente llegar a este segundo paso de la metodología, que es definir la problemática. Entonces, la empatía nos lleva a definir la problemática y definir la problemática justamente nos permite acotar qué tan profunda es esa dolencia y el alcance que nosotros queremos lograr de resolver esa problemática. No es lo mismo resolver la seguridad para personas o para empresas que en un entorno laboral necesitan de indumentaria para la movilidad de motocicleta a personas que quieren resolver la seguridad en la movilidad en motocicleta, pero de una forma deportiva o de lujo. Cambia totalmente la problemática. Lo mismo sucede con cualquier tipo de problema o condición que encontremos en el mercado. No es lo mismo resolver el hambre para una persona en condición de vulnerabilidad en una persona que tiene los medios para justamente poder adquirir alimento, pero que el alimento claramente resuelve la condición del hambre, pero el hambre pues varía a lo largo del día, por decirlo así. Entonces cambia totalmente lo que es el hambre, por ejemplo, para las tres comidas habituales, cambia el hambre si, por ejemplo, se tiene una condición física o patológica que condiciona el consumo de cierto tipo de alimentos, si es alimentación para el deporte, si es alimentación para antes de dormir, cambia totalmente la problemática. Entonces, el pensamiento de diseño nos va a potenciar es la lógica de cómo nos ponemos y nos ponemos en los zapatos y nos involucramos con los clientes, pero también nos permite llegar a definir cuál es el alcance de esa problemática que queremos resolver para con esa problemática justamente idear múltiples maneras en las que podamos solucionar claramente la condición que estamos comprendiendo y que hemos definido en un alcance. El proceso de ideación nunca va a parar. De hecho, nuestra mente constantemente está generando ideas.
pero también todas esas ideas se empiezan a pulir o se empiezan a filtrar, empiezan a mejorarse gracias a que las compartimos, a que encontramos muchísima más información. Hoy, por ejemplo, hacer procesos de ideación son procesos muy robustos gracias a que ustedes como emprendedores cuentan con equipos de emprendedores, con su equipo emprendedor, o pueden hacer justamente ejercicios de innovación colaborativa, compartir su idea. El feedback de cada uno de nosotros les dará una retroalimentación en términos de lo que sea su idea de negocio, por ahí sí es, por ahí no es, considere estos elementos, nos dará muchísima más información o un ejercicio muy sencillo que les recomiendo, pueden desarrollarlo de hecho mientras que están ahí conectados o si no posterior a la sesión, y es pregúntenle a una inteligencia artificial, pregúntenle a una inteligencia artificial y con un buen prompt de tipo que diga, analiza mi idea de negocio como si fueras una persona profesional de negocios, de emprendimiento, y comenten su idea de negocio, a ver qué les dice la inteligencia artificial. Nos va a dar muchísima orientación de cómo comprender la idea y las múltiples formas de esa idea que pueda tener para que justamente ustedes puedan llegar a la mejor forma de idea, en donde en esa mejor forma, pues claramente tendremos 20 ideas, de 20 ideas llegaremos a 10 ideas, de esas 10 ideas tal vez esas 10 sean realizables, pero las 10 no conviene ponerlas en marcha de una vez porque tal vez no contamos con el tiempo, los recursos, unas son más sencillas, otras son más complejas. Se llega tal vez a priorizar una o dos ideas que son las que uno logra prototipar y ahí es donde va a estar el core de la sesión y el principio en donde se empieza a hacer realidad todo lo que ustedes ofrecen, el prototipo de esas ideas de negocio que como prototipo es prototipar pues claramente esos productos, esos servicios, esas soluciones digitales que queremos ofrecerle al mercado. El prototipo es un momento supremamente clave del emprendimiento porque no solamente es cómo cada uno de nosotros saca de su mente y le hace realidad, hace un bosquejo, hace un diseño, hace una receta, hace una preparación, crea una primera versión de un producto, desarrolla un flujo de proceso y esquematiza cómo va a ser justamente el flujo de actividades, tiempos responsables y demás para prestar un servicio, pone en práctica lo que es ya ejecutar y poner en línea una aplicación, una página web o demás. Entonces, nos da una primera aproximación de lo que es esa realidad, esa materialización de nuestra propuesta de valor, pero también pone a prueba lo que es el equipo emprendedor en términos del conocimiento y las habilidades que se deben tener para justamente poner en marcha ya al emprendimiento. Pasa mucho en los entornos y más en los entornos colombianos, latinoamericanos y demás, que somos economías en donde el entorno educativo está formando muchísimas carreras tradicionales y donde ya hay mucha demanda, muchísimos abogados, muchísimos médicos. No está mal, siempre se van a necesitar. Pero, por ejemplo, hoy con que justamente todos de alguna manera tenemos que hacer tecnología, queremos lanzar una aplicación, queremos lanzar un servicio digital, no sabemos de tecnología. Entonces sucede mucho que los campos de conocimiento de negocios, de gestión, no conocen la parte técnica del cómo poner en marcha o materializar estos productos y los que saben hacer la parte técnica tienen muchísimo sesgo porque justamente no piensan como diseñadores, piensan es como ingenieros, piensan es como arquitectos, no están pensando como diseñadores, entonces condiciona bastante y debemos llegar a un punto en donde justamente nos ponemos a prueba para no solamente pues poner a prueba las habilidades, los conocimientos, las fortalezas, las debilidades que tenemos para prototipar, sino también lograr ese punto de equilibrio dentro de nuestro equipo que nos permita justamente llegar a la mejor versión de un prototipo, que justamente ese prototipo tiene que ser de una manera muy recursiva, reconociendo que todos nosotros tenemos habilidades, conocimientos, pero siempre habrá tal vez una limitante en términos de todos estos recursos disponibles. Queremos hacer tecnología, pero tal vez sabemos lo básico, no avanzado. Queremos montar un restaurante, sabemos de la receta y demás, pero tal vez todavía no tenemos afinadas las habilidades para la preparación. Ahí nos va a llevar muchísimo el proceso de prototipado, no solamente a mejorar la cosa que producimos,
sino también nos va a llevar es a pulir o a mejorar los conocimientos necesarios para hacer ejercicio de prototipado. Y ese prototipo pues tiene que ser barato, ágil y sencillo. Y por favor grábense esos tres principios que son vectores para todo el ejercicio de prototipado. Son claves porque justamente los prototipos, pues como son unas versiones iniciales de lo que es nuestra propuesta de valor, tienen todavía muchísima oportunidad de mejora. Tampoco quiere decir que deban ser la peor versión de producto, no, tiene que ser una versión de producto que justamente funcione, que presente valor, que demuestre valor para el mercado, pero tiene que ser barato, ágil y sencillo en la lógica de que no nos tome mucho tiempo, ni muchos recursos, ni un gran esfuerzo lograr materializar ese prototipo, porque o si no es ahí donde, y más en entornos universitarios, los emprendedores de entornos universitarios se condicionan mucho lo que es la materialización de su negocio conforme los semestres, y pues cada semestre debería ser es un momento para madurar el negocio, más no esperar que este semestre hice prototipo conceptual, el próximo semestre voy a hacer un prototipo a nivel de baja complejidad, el siguiente semestre ya va a llegar a un prototipo de alta funcionalidad. 18 meses tratando de prototipar, que en la mayoría de negocios que son innovadores, dependiendo de la complejidad de la innovación, sería muchísimo tiempo. El emprendedor debe prototipar esta propuesta de valor tal vez en cuestión de días o semanas, ni siquiera el mes, porque claramente es ahí donde ya está perdiendo tiempo, donde la carrera contra el tiempo que siempre tenemos los negocios, pues nos irá ganándose el tiempo en términos del esfuerzo y la complejidad de lo que queremos crear. Entonces, el prototipo tiene que ser una primera aproximación de lo que sacamos de nuestra mente, de lo que va a ser ese producto, ese servicio, esa solución digital, pero no necesariamente tiene que ser una versión de prototipo de producto perfecta. Es totalmente imperfecta, tiene muchísimas oportunidades de mejora. Lo importante es que demuestre valor tal vez con esos atributos principales. En el prototipo, los emprendedores nos debemos enfocar es en materializar ese producto, ese servicio, pero con las características más destacables, con lo que justamente queremos diferenciarnos de la competencia actual. Y con ese prototipo, justamente lograr el ejercicio de la prueba. Y tal vez la metodología del design thinking, como justamente fue una metodología muy orientada a acercarse al mercado, llega al punto en solamente hablar de la prueba. La prueba es un momento clave, es tal vez de los dos o tres momentos claves de un emprendimiento, porque la prueba nos dice cómo es recibido por el mercado esa propuesta de valor. Si le gusta, si no le gusta, si le funciona, si no le funciona, si lo comprende, no lo comprende, suficiente, insuficiente. Hay muchísimas formas de medir, pero realmente es un momento en donde uno sabe que está poniendo a prueba su propuesta de valor al mercado en términos de si es funcional o no, de si se consume, de si se usaría. Pero como estamos hablando de hacer emprendimiento, la prueba también se convierte en un momento de validación. Entonces, consecuencia de una muy buena prueba, consecuencia de que el cliente probó, le gustó o no le gustó, se debe tener una estrategia de una vez comercial que permita la validación de nuestra propuesta de valor. Y esa estrategia comercial que es, pues claramente es establecer un precio de venta, un precio de venta inicial. Con la primera venta no nos vamos a hacer ricos, pero sí en esa primera venta deberíamos, por ejemplo, saber costear muy bien todo lo que fue el tiempo, los costos asociados al prototipo, lograr el costo, establecer un margen del gasto y un margen de utilidad pequeño, lograr tener un precio de venta listo para justamente poder capitalizar el negocio y lograr de ahí, pues claramente, que el cliente prueba, se convence, se convence en una gran parte, también nos da muchísima retroalimentación de lo que no funciona. En lo que no funciona, claramente aprenderemos y podremos configurar una mejor propuesta de valor gracias a que corregimos, adaptamos o tomamos la decisión de eliminar ingredientes, materiales, cantidades, características, atributos. Bueno, se elimina, pero desde ahí también empezamos a enganchar a nuestro cliente. Casi que como consecuencia de una muy buena prueba, debemos lograr sí o sí la validación, que es esas ventas tempranas y esas victorias tempranas que un emprendedor debe tener. Todo esto se hace en una orientación de claramente crear una propuesta de valor que resuelva la problemática
¿qué hemos identificado? Si la problemática está mal definida, seguramente el prototipo no va a encajar perfectamente en esa problemática. El cliente va a sentir que no es lo que estaba esperando, no es lo que le resuelve su necesidad, no le es suficiente. Entonces, es clave los dos primeros pasos para que justamente los siguientes, el ejercicio de prototipado, ante todo, nos lleva a un proceso de materialización de las ideas en donde se genere valor y como consecuencia de esa generación de valor, pues justamente lograr enganchar al cliente no solamente porque le gusta o no le gusta, sino porque le gusta, se convenció e inmediatamente está dispuesto a pagarnos por lo que le ofrecemos y logramos validar justamente nuestra propuesta de valor. Quiero que me respondan por el chat, por favor. ¿Ya tienen prototipo de su propuesta de valor? ¿Sí o no? Primero, ¿ya tienen prototipo de su propuesta de valor? ¿Sí o no? ¿Qué me dirían? ¿Tienen o no tienen prototipo? ¿Qué me dirían todos por el chat? Muy bien. Camilo dice quién sí, quién más. Jennifer, aún no. Muy bien, perfecto. Cristina, todavía no. Eugenia, todavía no. Perfecto. ¿Qué pasa entonces? Justamente todo lo que vamos a ver les va a dar una forma. A Camilo, por ejemplo, le va a permitir tal vez concebir más de lo que quería prototipar o probar, pero son formas normales. Además, ya todos, entonces los que no, pues obviamente entiendo que todavía no han hecho ni pruebas y está bien, están en un momento muy temprano. Nicolás y Camilo, ¿ya probaron? ¿Sí o no? ¿Ya aprobaron y validaron su propuesta de valor en el mercado? ¿Sí o no? Muy bien, Camilo. ¿Y Nicolás? Solamente un día de ventas. Muy bien. Perfecto. Ya Nicolás logró justamente vender. Nicolás, fue solamente una venta, un día de ventas. Fue hace mucho, fue hace poco. Si tienes micrófono y nos cuentas, por favor. Buenas noches. Hola, Nicolás. Fue en diciembre, no, en enero. Sí, Eh, Saqué un fin de semana, entregué sábado y domingo. muy bien. Y ¿Y solo fue fueron ese fin de con, semana? sí, como, Per- como lanzar a ver qué decían, qué comentarios recibía. Y ahorita estoy con haciendo encuestas, muy como para bien. el precio objetivo, como dando el perfil al sabiendo a ver qué perfil o qué me dice el mercado que quiere con mi idea. Perfecto, muy bien. ¿Qué pasa entonces? Todos ya deberíamos, con lo que vamos a ver hoy, ojalá en las próximas semanas, deberíamos lograr ese ejercicio de prototipado. Nicolás, por ejemplo, ya logró vender. ¿Qué debería lograr Nicolás? Tal vez ya pensar es en formas que con los clientes que ya tuvo, lograr es que le recompren y con la recompra no solamente que yo que le compré inicialmente le vuelva a comprar, sino que tal vez por medio de lo que yo soy como su consumidor, yo le pueda traer nuevos clientes a Nicolás para justamente empezar el desarrollo de todo lo que es el mercado. Ahí, los que justamente cuando logren esas primeras ventas, no solamente se van a sentir satisfechos porque empiezan a ver esos resultados económicos, sino ya va a cambiar la mentalidad, es porque vamos a decir como, listo, vendí, perfecto, buenísimo, eureka, pero también nos tenemos que empezar a preocupar es por cómo establecemos estrategias que justamente nos permitan ya desarrollar a nuestros clientes. Pensemos en un ejercicio sencillo. ¿Cómo se podría innovar en la presentación y empaque de la lechona para llevar? La lechona no se le puede cambiar nada en términos de la receta. Yo tuve la oportunidad de asesorar al gremio lechonero aquí en Bogotá, al gremio lechonero en el Tolima y demás. Todo eso de la lechona light y todo eso, digamos que es mercadeo popular, por decirlo así. No se puede porque justamente la preparación, hasta el tema cultural, eh, justamente pues le impide cambiar algo a la lechona, ¿no? Cambiaría totalmente lo que es la preparación. Me están haciendo una buena pregunta, Camilo. Excelente pregunta antes de avanzar.
¿Cuál es la diferencia entre prototipo y producto mínimo viable? Te las voy a responder más adelante y tal vez me adelanto, pero es esto, Camilo, para que te hagas una idea. El prototipo es una versión inicial de cómo es el producto, el servicio, la solución digital, cómo es esa primera forma. Cuando ya se prueba, ya uno empieza a saber qué es lo que debe mantener, qué debe corregir, ajustar o eliminar, y con eso ya uno sabe lo que va a empezar a ofrecer de manera continua. Esa versión de producto, servicio, solución digital que uno empieza a ofrecer de manera continua ya se convierte en ese producto mínimo viable, porque ya sabes qué ofrecer, cómo hacerlo, cantidad, color, apariencia, acabado, funcionalidad, precio de venta, tiempo de entrega y demás, que justamente es ahí donde llegas al MVP. Casi que entonces es el MVP es la perfección o es un nivel de maduración avanzado del prototipo, y además el prototipo, yo creo que un prototipo siempre está desarrollado tal vez a un 60, un 70%, no está mal, perfecto, todavía tiene muchísima oportunidad de mejora. Un MVP tal vez está a un 75, 80%, todavía tiene oportunidad de mejora, pero al menos ya es mucho más estable, ya es mucho más repetible, ya lo podemos ofrecer de una manera mucho más continua. ¿Claro ahí, Camilo? ¿Pregunta o claro? Profe, Sí, sí, señor. me quedó claro lo que nos explicó. Yo tengo una duda, es, por ejemplo, en las barras. Yo tengo, ya las hago, sí, pero no tengo como tal el empaque, por ejemplo. ¿Eso sería prototipo o qué tengo en el momento? Ahí, primero confirmame una cosa. Ya tienes la receta estabilizada y definida, ¿cierto? Sí, Las mismas barras que produces hoy, las produces cada semana y son la misma receta, ¿cierto? sí, Perfecto. Ahí tú ya tienes producto mínimo viable. El empaque es un elemento crítico, claro, pero el empaque no va a ser un elemento tal vez primordial dentro de toda tu propuesta de valor, ¿sí? Entonces, muchos justamente negocios de alimentos empiezan es tal vez con el típico empaque en papel, en celofán, estos empaques que uno consigue en las tiendas de barrio, ¿cierto? Todavía no tiene el empaque perfecto totalmente impreso, la etiqueta perfecta, bueno, todavía no se tiene, pero que al menos el producto ya empieza a ser estable, tú ya tienes producto mínimo viable, porque ya hiciste las pruebas, ya llegaste a una receta, la receta ya es estándar, la receta ya la puedes de hecho producir ya no solamente en 5 o 10 unidades de las barras, sino tal vez ya puedes hablar de que con esa receta ya puedes producir son kilos, son lotes de esas barras, ahí tú ya tienes es producto mínimo viable. ¿Listo? vale, profe. Sí, sí, Y sí, el gracias. empaque, de hecho se los dejo a todos, piensen que el empaque es de las mejores formas en cómo uno con el tiempo le agrega valor al mercado, porque es como esa sorpresa de, uy, cambiaron, uy, es más bonito, uy, es más funcional, pero en un primer momento el empaque tiene que ser muy barato, porque justamente los empaques son costosos. Entonces, no se preocupen todavía por el empaque, que al menos contenga bien el producto, que consigan un empaque que, por ejemplo, en las barras que nos vende Camilo, que, por ejemplo, cuando uno destape el producto, no se vaya a sentir melcochudo, pegajoso, que sean lo mínimo en esos como variaciones que tiene el producto, pero que ante todo sea un empaque barato y funcional, te va a funcionar en un primer momento. ¿Listo, Camilo? Perfecto, muy bien, me encanta resolverte esa pregunta. Entonces les estaba contando de la lechona. ¿Qué pasa con la lechona? Que cualquiera de estas dos presentaciones a todos nos gusta. Nos gusta porque la lechona es un producto tradicional, ¿cierto? De hecho, si alguno de ustedes es del Tolima, me diría que en el platico le hace falta el insulso, ese cuadrito de gelatina café que nos dan, que es una gelatina como a base de panela, ayuda a cortar todo lo que es el efecto de la grasa o el sabor de la grasa en la boca, perfecto. La presentación de la parte izquierda de la pantalla, pues sabemos que es más para eventos familiares, es grande, pero cualquiera de estas dos presentaciones son muy difíciles de presentar y de contener en un empaque. El platico siempre es pequeño, es un suficiente, nos lo ofrecen en platico o en una cajita, pero el icopor además es
material que puede ser costoso y además es altamente contaminante, no es fácilmente biodegradable. Si se empieza a enfriar la lechona, se empieza a generar un líquido amarillo, verdoso, que es la grasa. Eso hasta puede dañar toda la experiencia de consumo. Y la presentación, pues de justamente el lechón asado, así por más que uno tenga camioneta, es difícil contenerlo. Y la misma cara y expresión del producto pues no es amigable para muchos segmentos. Hay negocios que justamente han innovado no por cambiar la presentación de la lechona. Como les digo, es imposible cambiar la presentación de la lechona. Pero la han cambiado, es, por ejemplo, adaptando el empaque de la comida china a la lechona. ¿Por qué? Porque el arroz chino también es un arroz compuesto, es un arroz grasoso. Este mismo empaque, por sus materiales, ya por lo que es un empaque masificado y demás, puede contener mayor cantidad de producto y conservar aún mejor las propiedades del calor y demás. Entonces se hace una adaptación, una forma barata, ágil, sencilla, y en lo que se innova es en la apariencia del empaque, que en lo que estábamos hablando con Camilo, los que estén en el sector de alimentos, puede ser un tema clave. ¿Qué les dice a todos? Pasar de un cerdito así chamuscado, maltratado y muerto a un cerdito sonriente y que nos pica el ojo. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos expresa? A Camilo le gusta porque ya expresó ahí un corazoncito, muy bien. A las señoritas del grupo, ¿qué nos expresa? Cristina, Daria Andrea, Diana Lorena, Eugenia, Jennifer, Joana, Manuela, ¿qué les expresa? ¿Alguna que quiera abrir el micrófono, por favor? Bien, Jennifer ya lo dice por el chat, es más agradable a la vista. Pues sucede que justamente ahí es donde se puede generar una innovación o una diferenciación. Ya al ser más agradable, por ejemplo, se entiende que justamente puede ya entenderse como que ya no es plato típico efectivamente, sino ya hasta de pronto puede ser más una comida rápida, cambia el segmento, ya tiene una orientación diferente, muy bien, Cristina. Eh, Además, al ser más agradable, tanto por la psicología del color como por cómo está diseñado el cerdito en el empaque y demás, seguramente termina siendo más agradable para el mercado de los niños o de las mujeres, que las mujeres, ustedes saben que las mujeres se cuidan mucho más en todo lo que consumen, es más difícil que pequen, están más preocupadas por lo que consumen, si se engordan, si no se engordan, las decisiones de consumo en la familia, para los hijos, para el esposo, mientras que los hombres lo que nos importa es cantidad, digámoslo así, cantidad y calidad en términos del producto. Entonces, hasta el que esté picando el ojo nos está diciendo, oiga, cómame, oiga, peque, tranquila, peque hoy, no está pasando nada. Camilo se ríe, pero sabe que es así o no. Y las compañeras dirán, Joana, ¿qué dices? Yo quería agregar algo y es que es también un tema de salubridad, Muy ¿no? bien, Digamos que también, aquí esta versión del empaque del cerdito nos da más confianza, hay menos manipulación, hay menos muy bien, contaminación en el aire, entonces también nos da más seguridad y nos puede que sea más costoso porque claramente el empaque va a hacer que se vuelva más costoso, pero pues es que también estoy pagando por mi seguridad. Venimos de una muy bien, pandemia que nos dejó un poco, no sé, como traumatizados a muy algunos más bien. que otros. Y creo que eso nos da el empaque también en este caso. Muy bien, Joana, excelente, excelente lo que mencionas. Efectivamente, piensen que hasta un tema de salubridad, de contención y demás, ustedes saben que muchos de estos, por ejemplo, son todavía sobre esas prácticas artesanales o tradicionales del sector. Ya con esto, al menos uno puede ver que hay un mayor estándar de protección o de preparación o de entrega. Ahí es donde justamente se diferencian. Un ejercicio sencillo y piénsenlo. ¿Cocheros qué es? Cocheros es una hamburguesa callejera, ¿cierto? La típica hamburguesa callejera. ¿Dónde está el éxito de Cocheros? No solamente está en la red de distribución, que es masiva, que es en ciertas horas del día y demás, sino también está en eso, que las condiciones son mucho más saludables, mucho más estériles y demás, a que si sin Parque Simón Bolívar, todos esos carritos que uno ve ahí que venden hamburguesa,
ahí uno sabe que hay un mayor riesgo de contaminación, aún cocheros, que igual no deja de ser una experiencia en la calle, pero el producto está mejor estabilizado, las materias primas, los ingredientes, la presentación, ahí también hay una diferenciación, ahí también hay un gran valor. Entonces, la innovación, vean que no necesariamente es pensarse la lechona con inteligencia artificial, no, sino es pensarse justamente todo lo que puede hacer la experiencia. El dolor, ya estamos viendo que el dolor de hecho no es la cantidad ni el sabor, sino que es la presentación, la calidad de lo que se está entregando. Muy buen análisis por parte de todos, excelente. Ahí es donde entonces nos dedicamos a justamente crear propuestas de valor que respondan a las necesidades de los clientes y se complementa con metodologías que, que existen, como por ejemplo la del Business Model Canvas. Ustedes la están viendo, de hecho, acá en la herramienta. Son metodologías creadas por el mismo fundador, por Alex Osterwalder. La metodología del Business Model Canvas nos define el modelo de negocio, pero esta metodología del lienzo de la propuesta de valor nos permite darle una forma o una aproximación conceptual a lo que va a ser nuestro producto o servicio que responde a las necesidades de un cliente. Responder a las necesidades de ese cliente también es entender dónde está el dolor del cliente o dónde el cliente espera generar mayor valor. En el caso de la lechona, ¿qué es? Vean como un plato típico, que es el típico plato que uno consume en la calle o para una celebración familiar, popular o demás tradicional en toda nuestra cultura, pasa a ser entendido ya no como justamente comida de calle o una celebración, sino también pasa a ser un tema de comida rápida, ¿cierto? Y ahí es donde, por ejemplo, cambia lo que es la problemática en el contexto de nuestro consumidor. Tomo a Camilo como ejemplo, las barritas que él nos produce. Las barras pueden ser totalmente diferentes si Camilo las produce para recomendarlas como un desayuno calórico y que genere energía para el día, así son barritas para hacer actividad deportiva. Cambia totalmente el contexto. Por lo mismo, va a cambiar en gran parte lo que puede hacer justamente el producto en términos de su configuración. Todos, no necesariamente como consumidores, estamos esperando que nos den una propuesta de valor que solamente nos resuelvan problemas. No necesariamente las necesidades que tenemos son ausencias, sino también esperamos generar mayor sorpresa o recibir mayor sorpresa, mejor calidad, mayor cantidad. Así sea un pequeño detalle, puede llegar a diferenciar justamente todo lo que puede hacer la propuesta de valor que recibimos del mercado. Un ejercicio sencillo, por ejemplo, comprar el primer carro. El primer carro, se entiende entonces que el contexto del consumidor que es, no es ya tener familia, no es ya tener un mejor sueldo, no, es el primer carro. El primer carro, por lo mismo, un valor menor, una configuración más pequeña, más compacta. ¿Dónde está el dolor? En que, por ejemplo, sea un carro que consuma menos gasolina, que sea un carro que por lo mismo el mantenimiento sea barato, un carro que además los niveles de endeudamiento nos permita sacarlo a unas buenas tasas que sean pagables con justamente lo que es ese primer sueldo para ese primer carro. Ahí van a haber muchas dolencias que se pueden resolver, pero también nos podemos llevar sorpresas y esperamos ganancias en cómo, por ejemplo, las marcas configuran carro de 3 puertas por ser el primero o un carro de 4 puertas. Perfecto, ya estamos ganando en comodidad, en espacio. Tecnología adicional que traen aire acondicionado ya como mínimo, perfecto, pero es que traen aire acondicionado doble zona. Muy bien, ya se está configurando diferente la propuesta de valor. Lo mismo lo pueden hacer ustedes en términos de configurar propuestas de valor, que si ustedes se ponen en los zapatos del cliente, comprenden los dolores, comprender esos dolores, ustedes van a tratar de aliviarlos con algunas características o atributos de sus productos, pero el cliente también espera sorpresa o un mayor nivel de alegría. Entonces, le solucionamos un problema y además lo consentimos o le generamos mayor valor para todo lo que justamente es la propuesta de valor que está consumiendo. Hay que pensar muchísimo y desde aquí empezamos a transformar nuestro rol no solamente como emprendedores, sino también como diseñadores y gerentes de producto, porque empezamos a pensar es cómo vamos a configurar propuestas de valor que alivien dolores, pero que también le generen ganancias al cliente respecto a la competencia.
Ahí es donde, por ejemplo, ha innovado muchísimo Uber. Uber sabemos que fue tal vez de esas primeras plataformas de economía colaborativa, ha cambiado toda la movilidad de nosotros como usuarios también de las ciudades. Tiene sus pros y sus contras, pero por ejemplo la propuesta de valor está muy asociada a lo que es mantener la tarifa, la seguridad, la comodidad de los carros. Otras plataformas permiten, por ejemplo, tener un parque automotor de carros un poco más antiguo, perfecto, funciona. Otras plataformas, por ejemplo, tienen el tema de subastas dentro de la tarifa, muy bien, entre las partes acuerdan. Cada uno tiene una propuesta de valor muy específica que permite diferenciarse. Uber, por ejemplo, en su momento era utilizado por personas que sí o sí estuvieran bancarizadas, es decir, que tuvieran una tarjeta crédito. Ya después Uber entendió que con la tarjeta crédito y con la evolución de los productos financieros, también se podía añadir la tarjeta débito. Recuerden que la tarjeta débito antes no se utilizaba para este tipo de pagos, ahora sí. Y también comprendió que en economías en desarrollo, y ya luego lo replicó a nivel mundial, como la nuestra, la bancarización antes era menor, de como consecuencia de la pandemia se aceleró y estableció métodos de, por ejemplo, pago por efectivo, muy similar a lo que es la dinámica del taxi, sí, efectivamente, pero es que ahí ya tenía una cosa solucionada y es que usted ya sabía cuál era la tarifa que iba a pagar, entonces ya claramente el manejo del efectivo era mucho más sencillo. Igual no deja de ser un tema riesgoso en términos de seguridad, tanto para el conductor como para el pasajero. Sabemos que no es solamente seguridad en términos de la violencia, sino también, por ejemplo, seguridad en términos del manejo del efectivo, billetes falsos, disputas por el dinero, bueno, todo ese tema, pero justamente ahí ha agregado características que permiten que su propuesta de valor evolucione. Entonces, hay que pensar también cómo el prototipo llega a una versión inicial dentro de lo que es ese producto y servicio. Y en el tiempo, a partir de justamente los diferentes segmentos que empezamos a atender, pues justamente empezamos a moldear en diferentes versiones esa misma propuesta de valor con diferentes atributos y características. Tomo a Camilo como ejemplo. Camilo, ¿quién es el principal consumidor de tus barras? Eh, pues de momento lo he planteado como que sean las personas que buscan alimentarse de forma consciente, sí, como con esta tendencia, por decirlo así, de alimentación saludable, Muy bien, estudiantes, todo este tema. Digamos que, muy bien. bueno, sí, por encimita. Por encimita dejémoslo así, perfecto. ¿Qué pasa entonces? Camilo también debería pensar que, por ejemplo, si está orientado a un consumo consciente y saludable, puede estar orientado a personas, ¿cierto? Mayores, pero también, ¿por qué no pensar, por ejemplo, también en niños, ¿sí? En cómo, por ejemplo, por medio de lo que le vende a un adulto, también le puede vender a niños. La variación del producto para niños puede ser desde el empaque, un empaque juguetón, por decirlo así, o desde el producto también puede ser la configuración de una barra que tal vez contenga menos azúcar, o que el dulce contenga más, más trozos de fruta o de ingredientes que destaquen y al niño lo motiven a consumir esa propuesta de valor, ¿cierto? Ahí van a haber derivaciones, modificaciones, perfecto, pero es ahí donde justamente la propuesta de valor va a empezar a evolucionar para los diferentes nichos. Todos ustedes tienen en este momento en su mente una forma de lo que le quieren dar a su propuesta de valor. Y gracias, Camilo, por esa reacción. Excelente que te sirva ese consejo. Pero es ese concepto que tenemos en la mente, lo tenemos que prototipar, lo tenemos que hacer realidad. Toda idea es buena. Siempre en estos cursos o cuando doy cursos presenciales o demás, los emprendedores son, profe, mi idea es viable, profe, ¿qué tal le parece mi idea? Toda idea es viable. La lógica es cómo esa idea es viable porque se logra materializar, se pone en marcha justamente la idea y al materializarse, lo que les digo es cómo justamente la sacamos de la mente y la hacemos realidad y en esa realidad no solamente creamos lo que queremos, sino también creamos lo que mejor sabemos que le va a responder a la necesidad o le va a resolver la necesidad al cliente.
El prototipo es una versión inicial. No se preocupen porque el prototipo, tómenlo de buena forma, pero me gusta hablarlo así, sea feo. No importa. El prototipo de alguna manera no va a ser tan feo, va a tener algún valor para el cliente. Va a gustar por su cantidad, por su sabor, tal vez el empaque no es perfecto. Hay muchísimas formas o características que se pueden mejorar con el tiempo. Lo importante es que funcione. Imagínense si probamos una barra de Camilo y pasa que la vamos a morder y, por ejemplo, nos lastima o nos lleva un gran esfuerzo morder. Ahí ya el prototipo va a decir, oiga, toca empezar a corregir esa preparación o esa terminación de ese producto. Vamos a consumir el pan. ¿Quién es el del pan? Creo que es Nicolás. Nicolás es el del pan. Sí, Nicolás, señor. ¿eres tú del pan? Sí, perfecto. Vamos a consumir del pan. En una experiencia de consumir pan, ojalá todos pudiéramos consumir pan fresco, recién horneado. Tal vez no siempre lo vamos a consumir así, pero al menos que sea un pan fresco. Vamos a consumir el pan de Nicolás y, oh sorpresa, no es esponjado, sino que es tieso por dentro. Ahí ya va a haber justamente una característica que corregir. Hay que pensar entonces cómo el prototipo ustedes logran que sea utilizable, consumible, usable. Y de esa manera el cliente pues lo va a utilizar, lo va a consumir y se va a convencer de que listo, el empaque no gusta, la cantidad todavía no es suficiente, la cantidad puede ser la adecuada, necesito más cantidad, perfecto. Eso va a evolucionar a la mejor versión que ya va a ser estabilizarlo para llegar a ese producto mínimo viable. Todos quisiéramos ya tener producto mínimo viable, pero ¿por qué no lo tenemos? Porque no tenemos prototipo, porque no tenemos una forma exacta de lo que ofrecemos. Quienes ofrecen productos de alimentos deben no solamente saberlo preparar, sino, por ejemplo, estabilizar los alimentos a partir de una receta. Saber exactamente la cantidad, los gramos, los tiempos, las herramientas necesarias. Lo mismo quienes producen una prenda de vestir, lo mismo los que prestan un servicio. El servicio es supremamente clave. ¿Cómo es eso que conmigo se gasta 15 minutos? Con el otro cliente se gastó 20 minutos, yo quiero esos 5 minutos de más ya que le estoy pagando lo mismo. El servicio también hay que definirlo cuáles son los pasos adecuados para justamente prestar un servicio que además no sea solamente bueno, sino que también sea replicable y por lo mismo eficiente. ¿Por qué es eficiente el sistema de salud? Porque justamente han logrado entender que cada 15 minutos un médico puede atender a varias personas durante una franja horaria, en la mañana o en la tarde. Para los médicos, cuando hemos hecho estos ejercicios de prototipado que nos dicen, oiga, sabemos atender desde lo clínico, logramos resolver la parte clínica del paciente, ¿en dónde está el problema? Que queremos ofrecer una mejor experiencia en términos del tiempo de atención. Pero ¿qué pasa? Si es modelo EPS, IPS, pues ese modelo no lo permite porque esa es casi que la versión de entrada, barata, digámoslo así, de esa propuesta de valor. Si ya uno quiere cita con el especialista, cita con un médico independiente, es ahí donde la experiencia puede ser más costosa, pero porque nos están ofreciendo más tiempo. Ahí cambia claramente la configuración de ese producto mínimo viable, pero debemos llegar, sea un producto, sea un servicio, una solución digital, a una versión estable, funcional, que claramente tiene muchísima oportunidad de mejora de nuestra propuesta de valor. Hoy en día, si ustedes cogen en celular y se meten en la tienda de aplicaciones, ustedes van a encontrar que las aplicaciones dicen 2.1, ciento no sé qué, 2.1.3, no sé qué, punto no sé qué. Son las diferentes versiones que ya han creado de las aplicaciones, por ejemplo, y seguramente podemos tener el mismo celular y estarán probando con unos y con otros nuevas formas, colores, tamaños, porque van evolucionando justamente en la funcionalidad o en la apariencia. Siempre la propuesta de valor tiene que estar evolucionando para que justamente el mercado se convenza, perciba que el valor que se le está ofreciendo no es básico, sino justamente se le está agregando valor y de ahí claramente lograr que nuestra propuesta de valor justamente encaje adecuadamente en todo lo que son las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Hay que pensar muchísimo en cuáles son las características que en cada uno de sus productos o servicios, eh, pues sus ofertas van a destacar. ¿Cuál creen que es la característica por la que destaca cada uno de sus productos? Quiero que abran el micrófono o me cuenten por chat. Y aquí Eugenia dice
La coherencia entre lo que ofrece el producto y el empaque es importante. Mm, es relativo, Eugenio, y te respondo eso mientras que el resto me cuenta cuál creen que es la característica por la que más destaca su propuesta de valor. Em, el empaque tiene mucho valor dependiendo del segmento. Por ejemplo, se los pongo así. Con mi novia nosotros tuvimos un negocio de venta de arándanos, vendíamos arándanos frescos o arándanos congelados. Cuando el arándano es fresco, sí importaba la funcionalidad de la cajita, porque obviamente la caja lo contenía eh, lo contenía fresco, lo mantenía fresco y demás, y además lo hacía portable. Pero cuando se consumía para congelado, era una bolsa blanca debidamente contenido porque la gente lo que hacía era que esa misma bolsa la metía al congelador y esa bolsa blanca permitía contener el producto, no que se regara, que las bolitas de arándano estuvieran por ahí regadas o demás, o que se dañara. Entonces, ahí en ese momento el empaque no importa mucho. El empaque funciona muchísimo también, va muy en línea, es con la funcionalidad del producto. Eh, si es, por ejemplo, por porciones, si es por las cantidades pequeñas, si es para usos específicos, no usos grandes. Hoy, por ejemplo, una tendencia clave es pensar en el empaque de segundo uso, que por ejemplo el empaque no sea solamente caja, sino que también sea estuche, que el empaque se le pueda dar un segundo uso para justamente reutilizarlo en otros usos o exponerlo de una forma. Depende mucho, pero en un primer momento, el empaque es casi que una característica secundaria, no necesariamente primaria dentro del producto, porque al menos que su propuesta de valor sea enfocada en la funcionalidad del empaque, valdría la pena invertirle. Si solamente es para contener, que al menos contenga bien en la presentación que ustedes quieren ofrecer. ¿Claro ahí, Eugenia? Hola, buenas noches. Lo que pasa es que el Hola. contenido no, de pronto no me deja, no me hace escuchar bien. Yo te hago Sí. la pregunta, por ejemplo, si mi producto es un alimento donde le estoy garantizando al cliente que es un producto natural, no tiene fertilizantes, no tiene conservantes, el empaque debería ser coherente con eso que yo estoy diciendo de mi cuidado del ambiente, la sostenibilidad. Es más por eso, porque en alguna oportunidad, haciendo una prueba con mi familia, una de mis hermanas llegó y dijo, pero ¿de qué me sirve que usted me esté cuidando con una ensalada? Si mira el empaque que trae, cositas así. Entonces eso me ponía a pensar, porque por ejemplo una ensalada necesita tener pues espacio, primero que todo, que se vea arreglada la ensalada, que se vea presentable. Y uno dice, ¿en qué la puedo empacar? Que sus salsas y sus cosas se mantengan de esa manera, que es la promesa de valor. Muy bien. Entonces, por eso te hago la pregunta, ¿qué coherencia debe haber? Sí tiene que haber coherencia, porque claramente tu propuesta de valor está muy orientada hacia, digámoslo, hacia lo verde, para tratar de englobar todo lo que es tanto saludable como ecológico. ¿Cierto, Eugenia? Sí, señor. Exacto. Entonces, ahí sí debe haber coherencia, porque justamente pues están estos dos mundos que se enmarcan en todo lo que es ese mundo verde, por decirlo así. Pero hoy en día ya justamente hacer empaques ecoamigables ya no es costoso, ya se han masificado muchísimo. Se han masificado muchos porque, digámoslo así, los mismos que venden en el Ricaurte empaques, venden en cartón, en plástico, pero también venden en plásticos reciclados, en papeles Sí. reciclados, en cartones reciclados. Ya ahí tú podrías aprovechar algo. ¿Qué pasa? Que obviamente, ante todo, por ejemplo, para las ensaladas y demás que nos estás ofreciendo, tiene que ser un empaque que, por ejemplo, contenga muy bien el producto, que uno sepa, por ejemplo, y se los pongo así en un ejercicio sencillo, ya que a veces pedimos muchos domicilios aquí, por ejemplo. A mí me molesta mucho, por ejemplo, cómo uno pide una buena hamburguesa y le mandan servilletas, pero la servilleta huele muchísimo a químico o a producto industrial, como que me rompe la experiencia gastronómica, porque la hamburguesa huele rico,
pero la servilleta huele, no es que deba oler a comida, pero huele mucho a producto químico, por decirlo así. Ahí se rompe claramente la propuesta de valor. O como, por ejemplo, el empaque en los alimentos, si es saludable, que ojalá vaya cartones, plásticos de biodegradables o demás, se puede conseguir. Pero si son productos ya un poco más complejos por su preparación, carnes, productos grasos y demás, pues no solamente va a importar la apariencia del empaque, sino que el alimento esté debidamente contenido y que evite filtraciones que comprometan la funcionalidad y apariencia del producto. Claro ahí, Eugenia. Eugenia. Si puedes por chat, pero creo que ahí te di algo de respuesta y esas son las cosas que justamente queremos resolver en las asesorías. Muy bien. Bueno, si ustedes ya están mencionando, mientras que Eugenia nos responde, ustedes ya están respondiendo con algunas características. Un pan más saludable, libre de conservantes, más natural, sin ser tan procesado. Muy bien, perfecto. Ahí entonces eso es lo que más deberían poner a prueba. Como entonces, por ejemplo, libre de conservantes, pero es un pan que sí se produce, tal vez es para un consumo inmediato, de una vez, en la comida más inmediata o en el momento en el que se adquiere, o es un producto que sí va a durar unos días que sabe comunicar que, oiga, por pruebas y demás, el producto se mantendrá fresco por los próximos 2, máximo 3 días. No espere el 4, no espere el 5, porque ya tal vez ahí el producto ya se empieza a poner duro de más. Todo eso hay que probarlo porque es lo que nos permite justamente tener una forma adecuada del producto. No solamente es que ustedes lo digan, sino que el prototipo, al hacer pruebas de funcionalidad, de usabilidad, también nos va a permitir configurar o conocer el alcance de lo que justamente puede ser esa propuesta de valor. Todo esto se hace en una lógica de claramente encontrar el cliente para que justamente logremos ese fit, ese product market fit, que efectivamente nuestra propuesta de valor encaje en un mercado. Ustedes lo están viendo acá y este punto rojo en donde se encuentran es ese product market fit en donde claramente encaja nuestra propuesta de valor. En el mundo de la moda, por ejemplo, sabemos que la moda es cíclica, tiene tendencias y demás, pero vean cómo, por ejemplo, ha cambiado la moda en el entorno deportivo y pensado muy para las mujeres. No solamente es pensar cómo se ven bonitas o cómo los colores, por ejemplo, son muy, digámoslo, en una tendencia de mujeres. El rojo es rojo, el colores pasteles, colores que, por ejemplo, son muy asociados a este género. Muy bien, pero también piensen, por ejemplo, en lo que es la usabilidad. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, se juega muchísimo, o no se juega, sino las marcas piensan mucho en lo que es, por ejemplo, la funcionalidad de la ropa para personas que hacen deporte, pero que son de una cultura u orientación religiosa totalmente diferente. ¿Qué habría que comprobar de pronto acá con esta capucha? Con esta capucha que claramente va en torno a una cultura y una religión, que por ejemplo sea transpirable, que además sí o sí, por más que la persona corra suave, corra rápido, haga fuerza, salte, la actividad que desarrolle, sí o sí garantice que el pelo esté debidamente contenido y cubierto, porque o si no, claramente le rompe su cultura, rompe su religión, rompe sus creencias, claramente va a afectar su experiencia. Todo esto hay que pensarlo también para que justamente cada uno de los productos nosotros lo pensemos muy bien, reconociendo que las motivaciones de consumo, la fisionomía, lo que son niños, adultos, adultos mayores, personas que hacen deporte de entrada, personas que hacen deporte en un nivel avanzado, como el nivel de especialidad del cliente nos lleva a configurar una propuesta de valor muy a la medida y claramente que resulte siendo funcional y atractiva para que no solamente pues le funcione porque es ropa cómoda y transpirable, sino que también vaya muy en línea tendencias, materiales, atributos, características, cultura dentro de todo lo que pueda hacer esa propuesta de valor. Pero todo esto nos lleva a que ese prototipo, y me voy a devolver acá, ese prototipo, que como es una aproximación al diseño, a la forma y demás, como se pone a prueba, nos va a permitir medir, probarlo en el mercado.
prueben su prototipo y se los recomiendo con el primer círculo de cercanía que ustedes tienen, que son su familia y amigos. ¿Por qué? Porque ahí ustedes se van a atrever a salir al menos a presentarle a ellos. Ahí es un primer ejercicio de prueba para ustedes como vendedores de su propuesta de valor, pero no se queden ahí, porque claramente al ser familia, al ser amigos, puede haber sesgo en las respuestas, pero ellos también nos dan una orientación inicial de, oiga, si gusta o no gusta el producto, si es suficiente o no, si lo comprenden, si no lo comprenden, si la propuesta de valor en términos de producto y precio es asequible, es pagable, si hasta les pagan inmediatamente, ya ustedes van a empezar a encontrar una orientación que luego hay que comprobarla realmente con clientes reales, con personas desconocidas, personas que, por ejemplo, ya sean el amigo del amigo, el amigo del conocido, el amigo de la familia, a quienes ustedes se atreven a ofrecerle esa propuesta de valor para justamente comprobar lo que su familia les mencionó, lo que sus amigos les mencionaron, les dieron como feedback, y sobre eso siempre estar aprendiendo sobre los diferentes cambios que pueda tener la propuesta de valor. Toda propuesta de valor evoluciona, va mejorando, por lo que justamente la propuesta de valor en el tiempo va a cambiar rápidamente. Los emprendedores debemos lograr prototipar tal vez en días o semanas. Yo sinceramente en toda mi experiencia creo que un emprendedor que si en 2 o 3 semanas no tiene un prototipo, no la tiene clara, no tiene claro qué hacer, cuál es el problema, por lo mismo no tiene claro qué va a idear, no tiene claro qué va a crear. Con 2 o 3 semanas lanzarlo al mercado, atrévanse a regalar, literal, a regalar, a dar muestra de su producto. Sé que a todos nos cuesta, pero es que en este momento nuestras marcas son tamaño cero. Lo importante es darlo a conocer. Atrévanse a hacer muestreos, pruebas y demás para que la gente empiece a probar, empiece a comprender lo que es su propuesta de valor y sobre esa prueba que les hablen del sabor, del color, de la cantidad, de la apariencia, de los colores, del precio de venta, del tiempo de entrega, para que ustedes empiecen a comprender cómo debe ser la forma de llegar justamente a la mejor manera de esa propuesta de valor y por lo mismo lograr estabilizarlo. Pero también tengan muy presente que el mercado espera constantes mejoras y eso se logra justamente adaptando nuestra propuesta de valor cíclicamente. No necesariamente las mejoras se logran todos los meses, pero también dependiendo de lo que pueda hacer, por ejemplo, las quincenas. Si Camilo está vendiendo barras para familias, para consumidores, por ejemplo, jugar con la quincena. Semanas normales, precio normal. Cada 15 días, si me compra 2 o 3 cajas, se las dejo a tanto, sabiendo que usted tiene quincena, pues puede pagar más. ¿Por qué no hacer eso? Festividades y demás. Cada mes hay una festividad, hay diferentes fiestas, adaptar esa propuesta de valor. Piensen como, por ejemplo, BBC. BBC empezó empezó como un emprendimiento también, pero como, por ejemplo, BBC en el mes de marzo, que pasa la gran festividad irlandesa del St. Patrick, vende cerveza verde. Se ha atrevido a experimentar, por ejemplo, en octubre con sabores de cervezas color naranjas o cervezas con sabor a auyama, calabaza, colores muy o sabores muy asociados a lo que es la cultura de octubre, del Halloween. Perfecto. Ahí cada uno de ustedes sabrá qué festividades son claves para su modelo de negocio, para su mercado, y es donde pueden justamente hacer mejoras o adaptaciones de su propuesta de valor. Camilo, excelente. El café por suscripción, perfecto. Colombia, país cafetero. Colombia, país que cada vez más ha refinado justamente su especialidad en términos de consumir café. Tal vez antes, por lo que era la oferta y también por lo que era la especialidad, por ejemplo, en los hogares se consumía más las marcas tradicionales y normales. Café Sello Rojo, Café Águila, bueno, todos estos cafés normales, básicos, por decirlo así. Hoy consumimos cafés básicos de pronto en el día a día, pero también a lo largo del día queremos al menos un muy buen café, un café de especialidad, o hasta ya nos habituamos a ser consumidores de café de especialidad, perfecto. Porque no una suscripción de café donde yo sé que si
cada semana está consumiendo una libra de café, entonces, ¿por qué no una suscripción mensual o por semanas, por quincenas? Y con eso le ahorro el esfuerzo al cliente de que cada semana tiene que llamar, ir a buscar el producto de más, sino ya de una vez le ofrezco ya no solamente la bolsa de café, sino la suscripción en donde le llega la cantidad adecuada para su periodicidad de consumo. Muy bien, Camilo. Lo podrían hacer, por ejemplo, también Nicolás con los panes, lo podrían hacer Camilo con las barras, el café, suscripción, por ejemplo, a servicios profesionales, horas de consulta, asesorías y demás. Ahí hay muchísimo valor que se le puede dar justamente al cliente y en donde la propuesta de valor pues cambia, no necesariamente por cantidad, sino por la forma en cómo se entrega. ¿Listo? Muy bien. Piensen entonces que todas las propuestas de valor se van prototipando. Este es un caso que está revolucionando, de hecho, la industria de las bicicletas. Eh, las bicicletas hoy son un producto entre que se ha masificado también como consecuencia de la pandemia por la tendencia del ejercicio y demás. También hay una cultura más hacia el deporte, también hacia la movilidad responsable. Entonces las bicicletas se han masificado fuertemente. Estamos viendo dos tipos de bicicleta. Esta primera es tal vez de las más aerodinámicas que se utilizan, por como ven, eh, bueno, bien, Nicolás, perfecto. Esta gris funciona mucho para lo que es plano, pero también funciona muchísimo para lo que es plano de velocidad, como para lo que es hacer triatlón. Mientras que esta negra ha revolucionado, vean el diseño tan radical que tiene, pero porque funciona para la calle, también funciona para la pista. Y aún así, entonces se crean propuestas de valor con diferentes atributos. La lógica es cómo llegamos justamente a la forma de cada una de las propuestas de valor que permiten reconocer que sí hay un usuario disponible. Todo esto nos lleva a pensar entonces en quién es la persona que utiliza el design thinking. Por favor, conviértanse en diseñadores. Piensen a diario en lo que ustedes están ofreciendo e implementémoslo para que justamente aplicando los principios de Lean Startup, y ahí ustedes están viendo que las diferentes metodologías se complementan, nos va a permitir crear ese prototipo, lanzarlo al mercado y siempre estén evaluando justamente cómo el mercado lo recibe, qué hay que mejorar. Por ejemplo, Nicolás, hoy se le quemó el pan, mañana qué tendrá que mejorar. Cierto tiempo, cierto proceso, atención, algo tendrá que mejorar para evitar esa eventualidad que sucedió, pero que todo eso nos permita corregir para estabilizar o innovar y agregarle valor a lo que sea nuestra propuesta de valor en el mercado para que claramente siempre creemos las propuestas de valor muy orientadas a todo lo que es responder claramente las necesidades de nuestros clientes. Al prototipar, entonces, creamos, probamos y validamos. Grábense esos tres pasos. Vamos a crear, a probar y como ojalá consecuencia de una muy buena prueba, vamos a validar, vamos a lograr que el cliente esté dispuesto a pagar por lo que nosotros le ofrecemos. Pero es ahí donde todos debemos lograr esta mezcla de estos tres elementos. Tener muy buenos productos, sean tangibles o digitales, que funcionen, que la gente sepa consumirlos. Ese, por ejemplo, fue el éxito del iPhone. El iPhone no fue exitoso necesariamente por ser una marca, por ser creado por Apple. Apple en ese momento no estaba en la categoría de smartphones. Fue innovador, ¿por qué? Porque la gente ya venía a utilizar teléfonos inteligentes, pero esos teléfonos inteligentes tipo BlackBerry, tipo Palm, que eran con un lapicito, ya la gente estaba empezando a interactuar con teléfonos que eran más allá de solamente el teclado de los números. La innovación de Apple justamente fue cómo en una pantalla pequeña logró innovar en todo lo que son los gestos, doble tactos, expansiones y demás a partir de la funcionalidad de los dedos. Pero si ustedes investigan, en Apple primero fue creado el iPad y lo que hicieron fue casi que compactarlo en un iPhone. Si hubieran lanzado el iPad primero, en el momento en el que estaba el mercado, los usuarios todavía no sabíamos cómo trabajar sobre una pantalla táctil. Estábamos apenas saliendo de lo que eran los computadores de escritorio a los computadores portátiles, esos computadores grandes, negros, pesados, pero que eran portátiles. Justamente, por ejemplo, el iPod
el iPod apenas estaba empezando a tener una pantalla justamente que por medio de diferentes bolitas o círculos estaba siendo mucho más interactiva. Ahí fue donde lograron compactar justamente el iPad en el iPod y lograron justamente lograr un producto muy usable que simplificó toda la experiencia. Ahí es donde justamente está el éxito de una propuesta de valor de este tipo. Antes de Rappi, ¿qué existía antes de Rappi? El típico domicilio, ¿cierto? Em, no sé ustedes qué edad tengan, yo tengo 38 años y en la época de la universidad y demás, por ejemplo, existía un servicio que se llamaba Correo de la Noche. ¿Alcanzaron a conocer ese servicio? Correo de la Noche, ¿alguno de ustedes es igual de viejo que yo o son más jóvenes que yo? ¿Conocieron el Correo de la Noche? Cristina, eres de los míos. Muy bien, perfecto. Chocas a cinco, Cristina. Con cariño, Cristina. Muy bien. ¿Qué pasa? El correo de la noche antes era justamente una línea telefónica fija a la que uno llamaba y cuando uno estaba tomando de rumba con los amigos y demás, pues uno llamaba y le llevaban más trago o comida pues a su vivienda, ¿cierto? Al lugar donde uno lo pedía. Pero Correo de la Noche fue de los primeros que innovó en aplicaciones de domicilios, porque como es uno bajo los efectos del alcohol, pues uno no funciona bien, ¿cierto? Uno no tiene ni el tacto, ni la visión, ni nada de eso perfectamente. Yo tenía una aplicación que se utilizaba así en modo horizontal, no así en modo vertical. Y en modo horizontal, donde simplemente en la pantalla pasaban los productos, pasaba la botella de aguardiente, las botellas de cerveza, y uno solo tenía que hacer con este dedo el gesto de arrastrarlo a una canasta que estaba en la mitad de toda la pantalla. Un éxito de aplicación, perfecto, ¿sí? Hoy Rappi justamente es mucho más compleja porque es que claramente tiene muchísimos servicios, pero pensando en el contexto, este tipo de aplicación fue muy exitosa por lo usable, por cómo fue concebida, muy sencilla de utilizar. Ahí es donde también entonces, tanto en elementos tangibles como en digitales, tenemos que pensar mucho en cómo utilizan las cosas. Es para profesionales, es para amateurs, es en entorno profesional, es en entorno de casa, es para individuos, es para familia, es para consumo diario, es para consumo específico ciertos días de la semana a ciertas horas. Piensen en todo esto porque es lo que va a permitir configurar productos innovadores, no solamente innovadores por la receta, por la cosecha, por la preparación, sino por la cantidad, la calidad del producto. Ahí va a haber muchísima innovación que podemos lograr en el producto. Pero también todo producto y todo negocio que aun cuando sea un servicio debe pensar en los tres momentos, en el antes, el durante y el después. Yo creo firmemente que el sistema de salud funciona, que a veces funciona muy bien, que a veces tiene sus reprocesos, su burocracia, perfecto. Pero, por ejemplo, en el antes se suele afectar muchísimo la experiencia del usuario. ¿Por qué? Uno llega a la EPS, a la IPS y el celador, que no debería estar vinculado dentro del servicio, tal vez no nos saluda, tal vez nos habla de forma agresiva, tal vez impide que ingresemos al servicio. Hay que pensar en el antes como al menos el celador, por ejemplo, podría ser esa persona que enruta muy bien, que enruta, que saluda, que ayuda, que redirecciona, no solamente que vigila. Ahí a todos nos generaría un alivio en el antes de la misma situación de lo que es la prestación del servicio. En el durante, como les comentaba ahorita, en un servicio como el médico, sabemos que si es IPS o EPS básica, pues claramente es un servicio muy rápido. Cuesta muchas veces más hasta el tiempo que toma llegar al lugar que la misma cita. Perfecto. Ya si es prepagado además, cambia claramente la experiencia en el durante. Aquí, por ejemplo, se está haciendo muchos ejercicios de innovación para, por ejemplo, responder a las dinámicas de lo que son las personas que tienen fobias o de los niños que no se dejan tratar fácilmente en un entorno clínico. Pero también hay que pensar en el después, en todo lo que es la experiencia del después, que justamente lo que va a permitir que el cliente evalúe, nos dé información o que el cliente se sienta bien despachado, consentido, ¿cierto? Y le den ganas de volver nuevamente a la experiencia. Yo creo que, por ejemplo, Crepes and Waffles tiene una muy buena propuesta en términos de sabor. Siempre hay un plato, un helado, algo que a todos nos guste. El producto es muy bueno. El servicio no quiere decir que sea malo,
pero el servicio sí tiene muchísimas oportunidades de mejora en cada uno de estos momentos. En el antes, en términos de las filas. En el durante, de pronto, en los tiempos o en los métodos en los métodos de, por ejemplo, tomar el pedido, ¿sí? Este mismo proceso el sábado lo estaba desarrollando para otra universidad y hay un emprendedor que, por ejemplo, está creando una tecnología para los pedidos automatizarlos. Se toma el pedido, llega una vez un papelito a los cocineros y todo es automatizado, todo es supremamente automatizado. En lugar de que sea el típico post-it a mano, que la letra de cada uno de nosotros cambia, no es legible, no es claro la forma como cada uno de nosotros toma el pedido y eso puede condicionar mucho lo que se le entrega al cliente. Ahí hay muchísima oportunidad de mejora. Entonces, ustedes también podrían innovar no solamente por tener un producto muy bueno, sino también por la experiencia que ofrecen en los servicios, en el antes, en el durante y después. Y todo esto va en línea con las diferentes estrategias. Estrategia de precio. ¿Cuál es su precio de salida al mercado? ¿Qué pasa si no les llevan uno, sino si les llevan dos, si les llevan tres, si les llevan cantidad? Tener claro eso es de las finanzas y el mercadeo. También ustedes están en un primer momento. eh, ¿Qué pasa si les compran hoy y de una vez les preguntan cuándo más puedo volver a tener producto? Ahí es donde justamente el prototipo nos lleva a entender que, oigan, si me toma 3 días, no le voy a decir que en 3 días ya lo tienen, ya lo tienen en su casa. Tal vez al cuarto o al quinto día soy capaz de entregárselo. Perfecto. Ahí justamente la operación, la logística, todos esos aspectos van a ser supremamente clave para que el cliente no solamente tenga claro una propuesta de valor que le funciona, le resulta útil, sino que también es debidamente entregada, producida y cumple como con los estándares legales operativos, tanto que exige el mercado como también que las capacidades del negocio. Ahí es supremamente clave la capacidad de ustedes en términos de su modelo operativo. Nicolás, ¿cuánto tiempo te toma producir tu pan? ¿Cada cuánto produces? ¿Produces todos los días, 2, 3 días, 2 veces a la semana, una vez a la semana? Cuéntanos un poco ahí de tu estrategia operativa, por favor. Pues es un pan que lleva dos días. Un día se prepara la masa, se activa la masa madre, se, se amasa, se deja Ujú. fermentar y luego se pone en nevera, que puede ser de a 12 hasta 24 horas. Muy Y bien, o sea ya que esos son 2 días de todo ese proceso. Es decir, de que si yo te producción, sí señor, consumo es tal vez ya al tercer día, ¿cierto? sí señor. Perfecto. Es una Y de las preguntas que tenían en la encuesta, si están dispuestos a programar un pedido, porque empezando me toca como a pedido y no tener un stock, porque no tengo muy como un bien. historial de ventas. Entonces, empezando sí me toca como sobre pedido. Perfecto, Nicolás. No es que no vayas a tener historial de ventas, no vas a tener ese stock de producto. Y muy bien, Sí, Nicolás, y recomendación para todos, no empiecen a tener stock de producto. Tener stock de producto genera pérdidas, porque qué tal que el producto no se venda, producto perdido, producto que les toca consumirse a ustedes, que igual representa pérdida, o producto que se deterioró, se almacenó, está generando pérdidas. Empiecen por un modelo justamente sobre pedido. Si al cliente le gusta el pan de Nicolás, se va a aguantar los 2, 3 días o no solamente se va a aguantar, se va a programar a que justamente a Nicolás le va a decir, bueno, si Nicolás me entrega pan cada 3 días, pues hoy le compro para que me dure 3 días y cada 3 días le estoy comprando a Nicolás, ¿cierto? El cliente también se educa con lo que es nuestra propuesta de valor, porque así es como el cliente también comprende que la propuesta de valor pues le satisface, le llena, le genera emoción, le resuelva el problema pero también se adapta a las condiciones de nuestro negocio, que son las que claramente le ofrecemos. Muy bien, Nicolás, muy buen ejercicio, excelente. Ahí es donde cada uno de ustedes también va a empezar a ver en dónde se diferencia, en cómo es la configuración de todo esto para justamente diferenciarse, donde la innovación se empieza a dar, pero también partan de configurar su propuesta de valor a partir de lo que el mercado ya está haciendo. Todos tenemos competencia. Todos tenemos competencia. El emprendedor que dice que no tiene competencia desconoce el mercado. Sí, ¿cuál es la competencia de Nicolás? Si es pan de masa madre, ¿cuál es? El pan normal de panadería de barrio, ¿cierto, Nicolás? También, ¿cuál es la competencia?
La competencia que estamos encontrando, por ejemplo, en el pan normal, ya, por ejemplo, que Tostado le está vendiendo en D1 en Ara a todos nosotros. Ahí hay un pan muy rico, muy fresco, que se ha masificado bastante. Si no es el pan, ¿cuál es la competencia? ¿En qué momento consumimos pan? Pan lo consumimos principalmente en el desayuno, sino dependiendo de las preparaciones del almuerzo o la cena, pero ¿con qué se reemplaza el pan? Pueden ser galletas, pueden ser arepas, ¿cierto? Y el cliente va a resolver la misma necesidad. El amasijo con el que se toma el desayuno, con el que se toma la bebida caliente del desayuno, va a ser un amasijo, ¿cierto? Entonces, nos llevas a pensar cómo debemos justamente, o con las barras, Camilo, perfecto, de hecho así es como la granola y las barras justamente son, de hecho las barras o la granola fueron concebidas como un desayuno nutritivo y calórico, pues justamente para iniciar el día lleno de energía. Perfecto, Camilo, muy bien. Pero ahí es donde justamente tenemos que reconocer el mercado que está ofreciendo. Y cuando reconozcamos el mercado y quiénes están funcionando en el mercado, nos va a decir justamente qué es lo mínimo que yo tengo que hacer, qué es lo mínimo que yo tengo que ofrecer. No puedo dejar de cumplir justamente eso mínimo, porque si no el cliente se va a ir con la competencia, pero también voy a comprender mis competidores, qué es lo mínimo, aprendo de ellos, ofrezco lo mismo, pero también voy a empezar a encontrar características en donde yo quiero destacar, en donde yo sé que mi competencia tiene problemas o en donde yo me quiero diferenciar de la competencia y voy justamente a innovar y a diferenciarme. Entender a la competencia del mercado nos da muchísima comprensión de qué tan grande tiene que ser el producto, cómo tiene que ir presentado, cuáles son las características que queríamos entregar en ese producto, en ese servicio. Uno de los primeros clientes de Whoopin, ya hace 10 años, fue un emprendimiento universitario de la Universidad de La Sabana que innovaba en las hamburguesas. En esa época había una tendencia hacia las hamburguesas pequeñas para compartir. Perfecto, funcionaba, atraía, pero ellos fueron demasiado revolucionarios. No ofrecían, por ejemplo, las tres salsas básicas de una hamburguesa, que cuáles son: mayonesa, mostaza y salsa de tomate. Eran salsas de la casa, oigan, muy ricas y todo, pero yo no siempre quiero consumir mini hamburguesas con salsa de la casa. El pan no era pan normal, era pan brioche, un pan que no todo el mundo le gusta, perfecto, pero además también tenían pan verde tintado con extracto de espinaca o pan morado tintado con extracto de remolacha. Muy rico, uno lo prueba, le sabe rico, pero si uno va a comer mini hamburguesas, uno al menos espera consumir una mini hamburguesa en la presentación normal, pan blanco, carne normal, salsas normales. Ahí claramente estaban fallando y empezaron a ver que les tocaba ajustar su propuesta de valor para tener una propuesta de valor mínima y otras que complementaran la mínima o que se diferenciaran para ciertos momentos o usos de consumo. Todo esto nos lleva es al cómo debemos configurar justamente nuestra propuesta de valor. Analicen la competencia, la oferta actual, que es lo que nos va a permitir comprender por dónde está yendo el mercado y por lo mismo que sus propuestas de valor no sean supremamente radicales. ¿Por qué justamente, y me voy a volver acá, esta bicicleta negra es tan radical? Porque es que tiene una geometría muy radical, que hasta ahorita algunas marcas están empezando a ver que tiene cierta funcionalidad, pero que realmente la mayoría de marcas siguen sobre esta tendencia que saben que es donde el mercado justamente está consumiendo principalmente. Todo esto también nos lleva a comprender que el prototipo nos permite fracasar rápidamente. Fracasar es en la lógica de comprender qué no funciona, qué debemos ajustar, mantener, corregir, eliminar para justamente orientar mejor esa propuesta de valor. Busquen destacar dentro de sus características principales. Todos tenemos una característica por la cual destacamos. Los celulares, los celulares antes eran solamente por la llamada, ya no es solamente por la llamada, sino es por la comunicación. Perfecto. Hay que saber que un celular entonces tiene que sí o sí al menos garantizar la funcionalidad. ¿Cuál es esa principal característica por la que ustedes quieren destacar? Destaquen por algo, háganlo muy bien. En el tiempo van a destacar por más elementos, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, ¿cierto? No sé por cuántos van a destacar, pero destaquen inicialmente por esa gran característica, por esa función principal que es con la que justamente el cliente se engancha con su propuesta de valor. El cliente siente que esa propuesta de valor les resuelve de mejor forma
la necesidad respecto a la competencia. Por ejemplo, todos utilizamos Chrome como navegador, perfecto. ¿Por qué? Porque está asociado a Google, al principal navegador del mundo, pero por ejemplo, Chrome tiene algo y es el consumo de RAM que tiene, o la privacidad de los datos. Muchos justamente hemos cambiado de navegador, no necesariamente para dejar de utilizar Google, sino simplemente es para tener una mejor calidad de infraestructura de recursos, de RAM, de velocidad, de privacidad en los navegadores. Cada uno va a encontrar una propuesta de valor dependiendo justamente de lo que el mercado les dice. Pero también busquen tener al menos dos versiones para probar y prototipar, una A y una B, en la lógica de que claramente van a encontrar cuál es la que más funciona en el mercado. Ahí ustedes van a encontrar por dónde es su principal línea de desarrollo, pero también esto les da para tener la versión gratuita y la versión paga, la versión sencilla, la versión compleja. Tomo a Nicolás como ejemplo. El pan individual, el que uno se toma cada uno de nosotros con un café, al pan que uno puede consumirse o que le dura para 2 desayunos. Una porción no necesariamente gigante, sino una porción un poco más compacta, pero que al menos tiene cantidad para dos o para compartir, por ejemplo. Las barras de Nicolás, barra de solo granola, de solo arroz, de solo ingredientes, otra con frutilla tal vez un poco más selecta, otra con chocolate, perfecto. Vamos a encontrar diferentes versiones. Ahí es donde claramente cada uno de ustedes va a empezar a tener un producto de entrada y uno con el que enganchan, o versiones que simplemente les permita probar por dónde es la mejor forma de configurar esa propuesta de valor para que el prototipo sea un ejercicio de constante experimentación y con la experimentación hacer las pruebas, los pilotos y obviamente llegar a ese producto mínimo viable, a ese producto que es estable, que es continuo, que ustedes son capaces de producir de forma continua. ¿Listo? Con todo esto también pensar en la forma más barata, ágil y sencilla, muy asociado a los conocimientos, a las habilidades que ustedes tienen. Traten de encontrar formas en que no les cueste ni mucho esfuerzo, ni gran tiempo o gran cantidad de recursos prototipar. Si no, ahí seguramente les va a tomar un gran esfuerzo, un gran tiempo y van a perder el tiempo de lanzar su propuesta de valor al mercado. ¿Listo? La idea es esto, cómo pasamos de una idea a un prototipo funcional que justamente nos lleva a tener un producto estable y a ese producto estable luego lanzarle diferentes variaciones, cantidades, colores, calidades, ¿sí? La versión barata, la versión premium, la versión para consumo diario, la versión para consumo especial u ocasional. Perfecto, son diferentes maneras en que podemos lograr alcanzar esa propuesta de valor. Para todo esto también debemos pensar en los productos. Cuando uno hace sobre lo tangible, uno piensa mucho justamente en el diseño de las cosas, piensa en la forma 2D o 3D de las cosas. Hay muchísimas formas hoy de hacerlo, tanto así que si hay muchísimo software y librerías en donde ustedes podrían conseguir diseños, el papel y el lápiz no dejan de ser la mejor forma en cómo uno puede diseñar el plato de comida, cómo tiene que ir preparado, la receta y demás. Ustedes hoy, por ejemplo, si tomo a Nicolás o a Camilo como ejemplos, podrían preguntarle a la inteligencia artificial cuál es la mejor receta. Perfecto, la inteligencia artificial les dará una respuesta. Tomen esa receta, prepárenla y ajustenla. No necesariamente quédense con esa receta, sino ajustenla. Denle ese secreto que ustedes quieren justamente darle. Oiga, cambia el tiempo de cocción, cambio el azúcar procesada por azúcar de panela. Bueno, hay muchas formas que se pueden hacer. Lo mismo para la ropa, para una ensalada. Cámbienlo en la forma como justamente la inteligencia artificial hoy nos simplifica mucho. Lograr, por ejemplo, estandarizar una receta, por tomarlos a ustedes como ejemplo, toma mucho tiempo, muchas versiones de producto. Pregúntenle a la inteligencia artificial dos versiones, una básica y una con nuevos métodos de preparación o de endulzantes. Esas dos recetas, pruébenlas, ajustenlas, lleguen a estabilizar cada una de las dos versiones y ahí tienen su A y B para su producto. ¿Listo?
Yo soy muy partidario que por favor utilicen papel y lápiz. Ahí créanme que es donde uno empieza a probar, empieza a darle las formas, las texturas, los colores, los acabados. Esto todavía se hace justamente en empresas como Nike, como Adidas, luego se renderiza y se llega a una versión ya para producción. Siempre el papel y el lápiz va a ser nuestro gran aliado para prototipar. En el mundo de los servicios, ¿quiénes de ustedes ofrecen servicios? ¿Quiénes de ustedes ofrecen servicios? ¿Quiénes ofrecen servicios? Diana, cuéntanos un poco en qué consiste tu servicio, cuánto dura, cuántas sesiones, en qué consiste una sesión. ¿Puedes abrir el micrófono? Bueno, perfecto. Joana está en un mix de que ofrece juegos y material didáctico. Entonces, claramente tienes una parte tangible, ¿no, Joana? Que justamente te lleva a crear ese juego, ese material didáctico, pero, por ejemplo, Joana tiene que probar la experiencia de cómo utilizan eso, cómo se leen las instrucciones. Piensen que de uno, digo, uno, el juego de cartas, es tan masivo y todo eso que aún así las reglas para todos no son claras. Todavía uno no sabe si uno puede hacer el +4, +4, +2, +2. Todavía esa regla, por ejemplo, no es clara. Ahí hay que pensar mucho en la experiencia del servicio. Joana, ¿quieres agregar algo? Pues es que nuestros juegos, ¿me escuchas? Sí. Sí, sí, señora. Nuestros juegos están enfocados a material didáctico. Entonces parten de necesidades reales en espacios educativos. Muy Y bien. pues lo que tú dices es súper clave. Entonces, una experiencia que hemos tenido, ay, otra vez el perrito. Una de las experiencias que hemos tenido es que con el semillero subir juegos. Estamos con otro profe, estamos aliados con la Playcon, que es como un club de juegos y de jugadores, y compramos muchos juegos random y los llevamos al semillero y bueno, juguemos. Uy, no se entiende. Le damos las instrucciones. Uy, no, está muy enredado, dije así. Bueno, entonces busquemos en TikTok. Entonces digamos que es parte como de la experiencia para entender eso que Muy bien. mencionaba un poquito antes. Y es que nosotros, pues primero tenemos que cumplir con el objetivo que estamos planteando o pues bajar un poquito o reducir un poco la problemática que queremos trabajar. ¿Y Y cuál es eso, adicionalmente Joana? la experiencia de usuario. Dime. Exacto. Y hacia allá voy. ¿Cuál es la experiencia de usuario que más tienen que lograr? Que sea entretenido porque es didáctico, pero que logre un resultado educativo porque están en el entorno Ajá, educativo, ¿cierto? Ustedes tienen que sí. lograr que no solamente sea en buen material, bien impreso, bien acabado, que las fichas sean así. Eso es una parte, digámoslo, clave, pero les falta esta otra parte que es lograr que tras de que se entretienen, la pasan bien, más no les resulta enredado, frustrante y demás, lo saben jugar y a partir del juego, como metodología didáctica y de aprendizaje, logran un resultado de aprendizaje. Entonces les toca evaluar que la ruta del juego entretenga, pero lleve también a un resultado de aprendizaje. ¿Claro ahí, Joana? Se le fue el micrófono a Joana. Para Diana, lo mismo. Perfecto, cuando uno habla de psicología, entonces uno piensa que, como lo muestran en las series o en los dibujitos animados, es llegar y sentarse en una silla y hablar con un psicólogo. La psicología hoy ha evolucionado tanto que justamente hay que pensar toda en la experiencia, en el paso a paso para que la sesión sea adecuada. ¿En qué consiste una sesión inicial y de entrada? Dura 1 hora. ¿En qué consiste una sesión intermedia y tal vez compleja? Pues toma 2 horas. Eso es lo que permite justamente establecer una secuencia de pasos, tiempo, recursos. Ahí es donde, por ejemplo, Nubank ha innovado muchísimo para que la banca sea 100% virtual y además de que es 100% virtual, entorno digital,
por medio de claramente el celular o la pantalla, permite justamente la debida atención de los clientes. Ahí todos debemos pensar en cuáles son esos puntos de interacción, la parte visible, la parte que sí ve el cliente o que vive el cliente, como la parte que no conoce, que esto es la parte pues que es donde nos preparamos, donde producimos, donde nos alistamos y todo el soporte que obviamente va en el antes, en el durante y el después. Hay que pensar también, por ejemplo, en el tiempo, en los procesos, en el personal, las herramientas, las evidencias físicas. El valor de un concierto no solamente es vivir la experiencia de la banda que uno escucha, uno no se lleva la banda para la casa, uno se lleva el recuerdo de qué, de la boleta que puede ser física, que ahorita son digitales, que es un trozo de cartón, que es una manilla. Stereo Picnic ha innovado muchísimo en esto, pero son maneras en cómo los servicios justamente cambian. Por ejemplo, DaviPlata Bancolombia, DaviPlata y Nequi, DaviPlata en Davivienda, Nequi en Bancolombia, se caen, nos toca ir a una oficina de estos bancos y no deja de ser la experiencia que es tomar un turno y sentarse a esperar en una ventanilla, ¿cierto? No deja de ser esa experiencia un poco tradicional, que justamente ha cambiado tal vez de la forma tradicional de hacer filas, de que no se podía utilizar. Ya todos esos elementos los han mejorado, pero también hay mejores maneras de atender que hoy, por ejemplo, todas las fintech, un Rappi, recuerden que Rappi también ya es banco, un Nubank, muchísimos nuevos bancos han innovado en toda esta experiencia. Y claramente todo lo que son las soluciones digitales, creo que, ¿quién es? No, había un emprendedor que tenía algo de emprendimiento digital. Todas las experiencias digitales también vienen de ser esquematizadas, digámoslo, en el papel o ya en entornos digitales. Muchos emprendedores que nosotros acompañamos ahora ya no necesitan hacer el papel paso a paso, sino a la inteligencia artificial le dicen, créame unos sketch de una aplicación de esto con funcionalidad de esto que permita esto y lo van evolucionando. La inteligencia hoy ha agilizado muchísimo estos procesos de prototipado que claramente también se pueden hacer con herramientas como un InVision, como un WordPress o con Codecademy. Sí o sí los que estén en la parte digital aprendan un poco de código, que es lo que les va a permitir claramente configurar la apariencia o la infraestructura de sus soluciones para claramente generar claramente propuestas de valor innovadoras y que sean altamente funcionales. Los lenguajes cada vez se aprenden mucho más rápido. Un Platzi, un Codecademy cada vez hacen que el aprendizaje de estos lenguajes sea mucho más sencillo y de menor tiempo. Yo aprendí en estas plataformas, los cursos antes eran de 10, de 16, de 24 horas. Hoy en 4 horas, 6 horas, uno ya está perfectamente aprendiendo un lenguaje y justamente con la ayuda de la inteligencia artificial, un Gemini, un Logiable, un Cloud, uno puede justamente hacer el prompt, crear justamente una aplicación muy funcional y obviamente también utilizando todas las herramientas disponibles que son a partir de las APIs y de las librerías, en donde se consiguen códigos que se pueden incrustar, que se pueden editar y ustedes pueden crear claramente esas propuestas de valor. Con todo esto que queremos también que ustedes se atrevan a prototipar, pero también a probar y validar, saber si las cosas funcionan o no, si realmente el cliente está dispuesto a pagar o no por nuestra propuesta de valor. En la prueba, que la función se cumpla, esa función principal, que la apariencia, la estructura, las reacciones sean las adecuadas. Si hay algo que corregir, está bien, corregimos, adaptamos, mejoramos, eliminamos, pero va a haber claramente un proceso de prueba que nos va a dar muchísimos resultados. Y como consecuencia de la prueba, lograr esa primera transacción, pero no solamente esa, sino también lograr retener una recurrencia de los clientes, lograr ya mantenerlos enganchados, lograr decirle, oiga, cada 3 días le puedo entregar pan, déme su WhatsApp, por medio del WhatsApp, por ejemplo, preguntar, oiga, ¿quiere que cada 3 días le entregue pan? ¿Quiere que solamente una vez a la semana? Perfecto, cada cliente tendrá una necesidad específica, pero nos lleva justamente a lograr validar el mercado, comprender claramente cómo el mercado espera recibir nuestra propuesta de valor. El prototipo tiene el valor de eso, no solamente de que lo vemos construido, sino que lo ponemos a prueba, sabremos las reacciones del mercado, pero también podremos validar si con nuestra iniciativa empresarial sí somos capaces de resolver una necesidad real que es tan real que no solamente del problema pasamos a la satisfacción del cliente,
sino que el cliente está inmediatamente dispuesto a pagar por lo que justamente le estamos ofreciendo. Todo esto siempre va a ser aprendizaje. No le tengan miedo a salir al mercado. Atrévanse a salir al mercado. Nicolás, por favor, usted ya vendió. Atrévase a vender cada semana, por favor. Camilo, atrévase a vender cada semana también sus barras y así cada uno de ustedes para que justamente la ejecución les permita comprobar que el negocio tiene forma, empieza a adquirir forma, empieza a crecer y de lo que no funcione, cámbienlo, mejórenlo, pivotéenlo, perfecto, pero ante todo es información real. Ahí ustedes van a tener muchísima orientación de cómo corregir y ajustar su modelo de negocio para todo lo que es la continuidad y el crecimiento en términos de justamente evolucionar, cosa que vamos a trabajar bastante mañana para ya pasar del prototipo a hablar de tener producto estable, producto recurrente y la lógica de cómo tenemos que evolucionar justamente el producto en sus múltiples formas. Las aplicaciones han evolucionado mucho, los productos tienen diferentes funcionalidades, funcionalidades gratuitas, funcionalidades pagas para amateurs, para profesionales, para equipos. Nicolás, por ejemplo, pensar consumo individual, consumo de pareja, consumo de familia. Ahí lo va a llevar a configurar propuestas de valor diferentes. Camilo, lo mismo. Diana, por ejemplo, con sus servicios de psicología, paquete de horas al mes, perfecto, 1, 2, 3 horas para un servicio básico, ya es una condición muy particular, mayor cantidad de horas, perfecto, pero ¿cómo se distribuyen en el mes? ¿Cómo se puede vivir una experiencia sencilla o más profunda dentro de lo que cada uno de ustedes quiere ofrecer al mercado? ¿Listo? Con todo esto que esperamos, que logren justamente prototipar, probar para validar sus negocios. El ejercicio del prototipo es muy complejo, pero cada vez es más sencillo y ante todo es muy gratificante para nosotros, para ustedes como emprendedores, ver cómo se materializa su propuesta de valor, el mercado paga por ella y desde ahí ustedes se van a motivar para justamente empezar a desarrollar al cliente en el mercado. ¿Listo? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Preguntas, dudas o inquietudes. Perfecto, Joana. Muy bien. ¿El resto? Perfecto, muy bien, Diana. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, pues no siendo más, me encanta que les haya gustado la sesión. Camilo, ¿tienes una pregunta? Eh, yo estaba pensando en el prototipo cuando lo empiezo a validar, ¿qué debería eh, medir o qué me indicaría si estoy teniendo éxito o debo mejorar cosas? Mm, es que no es, a ver, deberías sí o sí empezar a preguntarle al mercado si obviamente si gusta, si no gusta, si la cantidad es suficiente o no, la viscosidad, el sabor, el dulzor, la amargura, son cosas que tú tienes que preguntar, ¿sí? Que entonces me vendes a mí o me das la prueba y luego con una encuesta no de 10 o 20 preguntas, no utilicen esas encuestas, sino tal vez una encuesta de 3 preguntas, de 5 preguntas, logras preguntar elementos clave que querías comprobar con la prueba, ¿sí? Y ya con las ventas, siempre tener la disposición a cuénteme cómo le fue, cuénteme qué puedo mejorar. Y ahí de pronto van a decir, oiga, Camilo, de pronto hoy le quedaron muy amargas, o de pronto hoy le quedaron muy duras, de pronto hoy con el empaque estaban muy chicludas. Le van a estar dando ese feedback, que es donde usted dice, oiga, si de pronto la embarré en esto, me fui de más en esto, bueno, empiezas a ajustar los diferentes elementos para justamente estabilizar la propuesta de valor. También me parece muy vital lo que menciona Joana, es que al ser la prueba, evalúa muchísimo la expresión corporal y todo se evalúa en la expresión corporal, la cara, el esfuerzo, la expresión de satisfacción va a dar mucho sentido de cómo están comprendiendo tu producto, pero como eso es información cualitativa y momentánea, hay que saberla capturar como información por medio de una herramienta o algo que luego te permita a ti analizarla y sobre eso mismo poder corregir la propuesta de valor. ¿Listo, Camilo? Profe, otra chica, Sí. sí, gracias.
esas validaciones tienen, digamos, un promedio, las empresas en general, de un tiempo. O sea, digamos, yo me proyecto a meterle la ficha y validarlo 3 meses, 6 meses. Sí, ¿yo qué les recomiendo? ¿Qué les recomiendo? Prototipen en no más de 3 semanas. Prueben tal vez 1 a 3 meses, ¿sí? Si no tienen información suficiente, es que no lo han ejecutado adecuadamente. Pero en 1, 2, máximo 3 meses, ustedes ya tienen tanta información que ustedes ya saben justamente cómo hacer más estable la propuesta de valor o cuál es la forma de su modelo de negocio. Y ahí, desde ahí van a empezar a capitalizar. De hecho, todo depende, es como de la intensidad con la que se ejecute. 1 mes, 2 meses son muy significativos, 3 uno le da un lapso más, pero yo no me iría más de eso para justamente saber cómo fue la muy buena ejecución de todo y ahí escalar, buscar mejorar y crecer. Vale, profe, muchas gracias. Muy bien, Camilo. Excelentes preguntas y me encanta la reacción de todos, la participación de todos. Yo sabía que esta sesión les iba a gustar mucho porque justamente es donde más le resolvemos la mente al emprendedor en términos de cómo poner o materializar su negocio. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias.